comentábamos eso de que las músicas pertenecen a regiones geográficas, ciertamente, ¿no? Tienen como un área de distribución. Y cuando hablábamos sobre las músicas de los lugares, comentamos algo sobre que, por ejemplo, el tango, que es una música tradicionalmente asociada a la Argentina, es sin embargo injusto que se la considere una música argentina, porque es una música de la región geográfica del Río de la Plata, ¿no? Que no es lo mismo decir que una música es de un país que decir que es de una región geográfica, máximo cuando en esa región geográfica hay dos países que tienen un contexto cultural, un acervo cultural que los hermana. La milonga es un ritmo que tiene mucho que ver también, como comentamos al principio de la clase, con las migraciones y con el fenómeno del sincretismo, ¿no? Que es lo que ocurre cuando diversas culturas confluyen en un escenario y al interactuar generan fenómenos culturales, como la creación de géneros literarios, musicales, maneras de expresarse, maneras de hablar. Y al igual que comentábamos con los valses, el ritmo que nos llega desde Europa, aquí se ve afectado por la presencia fundamentalmente de la población de afrodescendientes y de los esclavos africanos traídos por los portugueses, que traían un montón de células rítmicas características del compás compuesto, bueno, de lo que nosotros desde una mirada occidental, ¿no? Y de lo que es el lenguaje musical que entendemos en esta parte del mundo, en Occidente, pertenecen al compás compuesto, al 6x8, al 9x8, al 12x8. Eso fue un poco, muy resumidamente, lo que hablamos esta mañana, pusimos ejemplos, y me gustaría que esto fuera un poquito más ligero, porque no es porque la milonga sea un género con menos de lo que hablar que los valses, pero para que toda esta información que estamos procesando ahora no se nos haga luego muy espesa, ¿no? Que nos quedemos con ideas, pero que también nos respire un poco la cabeza y luego podamos pensar, reflexionar, hacernos preguntas y que tengamos un momento mañana, cuando terminemos con el último módulo, para poner en común dudas, opiniones, etc. Hay otros géneros que han intervenido de una manera directa o indirecta en su constitución como género, ¿no? Por ejemplo, la habanera, que es un ritmo que llega desde España, ¿no? Pero se transforma y al volver a Europa se conoce como habanera, ¿no? Hay muchos ritmos que incluso, si alguno es aficionado, conoce un poco sobre la música flamenca, verá que hay muchos ritmos del flamenco que tienen nombres como colombianas, guajiras, milongas, rumbas, y son ritmos que viajaron desde España hacia América y al volver sufrieron transformaciones y se quedaron con nuevos nombres y establecieron diferencias. La milonga tiene mucho que ver con todos estos géneros, también con el choro brasileño, también con un ritmo que aprendimos de los portugueses, en particular de los portugueses que llegaron desde las Islas Azores, que es un archipiélago que está muy lejos de Portugal, en el medio del Océano Atlántico, que es la danza de sobrepaso, que también representa un género, por ejemplo en la Argentina, en una provincia muy particular, que es la provincia de Corrientes. Y son como músicas que tienen mucho en común. Desde el punto de vista rítmico presentan una característica, que es la que podemos observar aquí, ¿no? La milonga normalmente se escribe en 2x4, ¿vale? Pero también la vamos a encontrar escrita en 4x4. Es un fenómeno parecido al que pasa con el tango, ¿no? Dependiendo del tipo de acentuación que le demos, la vamos a ver escrito en uno u otro compás. Entonces, ¿cuál es, digamos, el latido característico, ¿no? El ritmo o la forma rítmica característica de la milonga? Es la agrupación de los dos tiempos, ¿sí? Del compás este de 2x4 o de las cuatro negras del compás de 4, de esta manera, ¿no? En vez de subdividir 1, 2, 1, 2, ¿vale? O 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tenemos una agrupación de corcheas tal que nos quedan dos grupos de 3, semi, en el caso del 2x4, y un grupo de 2. En vez de pensamos 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, comenzamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eso seguro que es familiar. Seguro que aquí en Colombia también hay algún ritmo que tenga alguna característica parecida. Esto interesa verlo en la guitarra, me parece a mí, ¿no? Hay como dos tipos de milongas en principio, como dos maneras de expresar la milonga.
la que llamamos milonga de campo, milonga sureña, milonga surera, también, que son las más antiguas, las que vienen del medio rural. Hay, por lo general, siempre una relación bastante estrecha entre lo que pasa en esos lugares, cómo es la vida en esos lugares, cómo es incluso el paisaje en esos lugares y cómo se expresa la música. Las milongas de campo, milongas sureñas o sureras, vienen del ámbito rural de la provincia de Buenos Aires, que es una llanura muy extensa, no tiene la más mínima elevación, puedes andar pero puedes andar 1000 kilómetros seguros sin ver una montañita, una mínima elevación, es completamente plano. Y esos paisajes que son tan abiertos y tan planos, en donde ahí, si alguno ha ido por ahí alguna vez, habrá visto que eso es verde, son algunos arbolitos, son vacas y nada más. Paremos de contar, eso es lo que hay. Es una superficie muy plana y son muy grandes las extensiones. La gente de esos lugares se sentía empequeñecida ante esa realidad, ¿no?, del paisaje. Unos cielos enormes, ¿no?, que te hacen pequeño. Cuando tú vives en la montaña, como por ejemplo viven ustedes aquí, la sensación de que el paisaje cambia permanentemente es una constante. Nosotros nos movemos, subimos, bajamos, estamos como arropados, ¿no? Y eso hace que el carácter de la gente y por supuesto las músicas que hacen esas gentes tengan diferentes características, diferentes improntas, ¿no? Y la milonga de campo en particular es una milonga lenta, ¿no? Es una milonga muy reflexiva. Por ejemplo, si pensamos en ese grupo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, y lo trasladamos a la guitarra, yo aquí puse un pequeño ejemplo de un arpegio sobre un acorde, ¿vale? El acorde de la menor. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Además, la milonga es un género que se ha utilizado, se ha empleado para contar historias incluso de muy larga duración. En España, que es donde yo vivo, hay una expresión que tiene la gente así, siempre que alguien viene y le cuenta una historia muy larga, ¿no?, o le parece que le pone excusas por algo, la gente dice, no me cuentes milongas, ¿no? Es como una cosa así muy característica, ¿no? La gente no sabe ni lo que son las milongas, pero tiene a flor de labios la expresión, no me cuentes milongas, como diciendo, no me cuentes historias, cuentos, que no... Y es porque la milonga ha sido un género que se ha utilizado precisamente para contar el devenir de las vidas de estas gentes en el medio rural. Un devenir, unas vidas con muy poca variación, con una gran extensión geográfica que, como dije antes, los empequeñece, ¿no?, los hace sentir como un poco a merced de los elementos. Hay otro tipo de milonga, que es la milonga urbana, la milonga ciudadana, ¿sí?, que la conocemos, que es la que se empezó a tocar en las ciudades, en Montevideo y en Buenos Aires, cuando se produjeron las grandes migraciones de las personas estas que venían de los medios rurales hacia las ciudades, ¿no? La gente que venía buscándose la vida y quería cambiar el horizonte de posibilidades de su vida, llegaban a las ciudades, se encontraban con una realidad hostil. En la ciudad todo pasa muy deprisa, no hay tiempo para nada, y como no podía ser de otra forma, las milongas se transformaron en algo distinto. Y además, porque las adoptaron las grandes orquestas de tango, que en sus repertorios incluían tangos, pero también milongas de estas que son rápidas, que se usan para bailar. La milonga del campo no es una música que se baile, es una música que se declama, que se canta, que cuenta historias, que habla del hombre, de la tierra, de sus circunstancias. Sin embargo, la milonga en la ciudad es por lo general instrumental, ¿no? Es una milonga muy rápida, muy florida, ¿no?, con muchas variaciones, con muchas virguerías, y es un tipo de danza, se baila así como se baila el tango, ¿no? Son parejas enlazadas. Entonces, yo les propongo que los que tengamos la guitarra a mano, intentemos, todos sabemos tocar el acorde de la menor, estamos sobrados para tocar ese acorde. Entonces, observamos esto. Hay como dos capas en esta escritura, en la que vemos claramente las dos negras con puntillo y la negra, ¿vale? Dos negras con puntillo y negra. Y por arriba, la subdivisión. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. La ligadura entre esta nota y esta no quiere decir que no ataquemos una nota que nos cuenta el primero del grupo de tres corcheas, ¿sí? Entonces, es muy facilito. El arpegio
lo dividimos pulgar para el bajo, índice para la tercera, medio para la segunda y anular para la primera. Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Fácil, ¿no? Aquí se entiende bien. Bueno, la milonga es en esencia esto. Y además se canta, es una cosa curiosa, se canta con un tipo de rima, luego hablaremos de ello, que es la rima octosílabo, que es el más antiguo posible, el más antiguo de los versos españoles que se utilizan para contar historias. Y hay una versión muy bonita de esta milonga que les invito luego a que la busquen en internet y que si les interesa profundicen en conocer la obra de Atahualpa y de otra gente, porque creo que es bien interesante. Hay una versión que grabó Mercedes Sosa, que aquí seguramente sí ha sido más conocida, una cantante argentina que falleció ya, y que está arreglada por Nicolás Colacho Brizuela, es un guitarrista muy bueno que la acompañó durante muchos años a ella. Y la introducción nos permite un poco mantener la idea de la subdivisión en tres tiempos, en 3-3-2, que tiene el ejercicio que veíamos antes, mientras canta una melodía en el bajo con el dedo pulgar. Ahora muestro un poquito. Fíjense. La base armónica de esta canción son dos acordes. Es muy sencilla. La música de estos lugares es armónicamente muy simple, lo que no quiere decir que no se pueda enriquecer, ¿no?, con recursos de armonía. Pero esas estrofas de las que hablamos se cantan por lo general sobre dos acordes y tienen luego una resolución. La introducción, fíjense que es muy sencilla realmente. Esto es para que luego, si quieren, lo toquen en casa, o si alguno se anima, lo podemos tocar juntos ahora. El objetivo que buscamos aquí es que el canto de esa melodía, que lo tenemos en la cuarta cuerda, suene por encima de la articulación que tocamos en los dedos índice y medio. Para que luego en casa lo puedan tocar y también a través del documento que les van a dar al final de este curso, que es la memoria, donde está esta clase grabada, la anterior y junto con los módulos de trabajo, puedan, si quieren, probar alternativas, practicarlo, etc. Bueno, entonces las milongas de campo, las milongas sureñas, lo que buscan es recrear ese sonido, esa atmósfera grande, ¿no?, de la llanura, ese ritmo pausado de la vida, mientras que las milongas de ciudad reflejan de alguna manera la locura, el ritmo de esas ciudades, ¿no? Poco tiempo. Yo les recomiendo después que cuando miren estos módulos, yo no me voy a extender en todos los comentarios escritos que elaboré precisamente para que lo puedan leer en clase, en casa, perdón, y aquí nos centremos más en tocar la guitarra, ¿no? Todos estos comentarios que estoy haciendo están mucho más, ¿cómo se dice?, desarrollados en el apunte, y por eso les invito a que lo lean en casa si quieren, entre esta noche y mañana, para que si hay preguntas las podamos aclarar. Esto, voy a pedir colaboración de alguien. ¿Alguien lee así bien rápido a primera vista? Aquí. ¿Te animas a tocar un poquito? ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de las milongas de ciudad, una milonga muy conocida. Yo intento coger fragmentos
de temas que representan de alguna manera, aunque puedan parecer un poco tópicas, la música que más fácil se reconoce. La milonga de mis amores es de la escribió un bandoneonista llamado Pedro Laurens, virtuoso del bandoneón, y tiene una melodía como muy picada, ¿no? O sea, como muy rápida. Esto se empieza tocando lento, por supuesto, para aprenderlo, pero es... ¿vale? Lo que pasa es que para tocarla voy a tocarla un poquito más rápido, ¿no? Tiene como mucho juego de cuerda al aire. En realidad no es tanto la melodía lo que nos interesa, la melodía es una excusa para trabajar el acompañamiento. Si estábamos hablando recién de que las milongas de campo tienen ese pulso lento y esta idea de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, en las milongas de ciudad nos interesa más centrarnos en el acento que se produce justo cuando cambiamos de compás. Pam, 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 2, pum, 2, pum, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las milongas de ciudad, cuando se tocan con guitarra, ¿no? Porque recordemos que las milongas ciudadanas o las milongas urbanas tienen mucho más que ver con la tradición de las orquestas, ¿sí? Las orquestas las tocan con 4 bandoneones, con cuerdas de violines, con trabajo, piano y en algunos casos hasta percusión. Entonces, cuando todo ese tejido lo queremos traducir al lenguaje de la guitarra, nos encontramos con que el rasgueo, volvemos otra vez al ritmo rasgueado, igual que en el módulo anterior, es un elemento, un recurso muy bueno. Aquí lo que hacemos es centrarnos en el portamento, ¿no? En el arrastre, que es esto de arrastrar el acorde. No sé si me ven bien todos ahí, igual no me ven bien todos. Claro, arrastrar el acorde como punto de partida para empezar a tocar el ritmo. Vamos a, si quieren, a analizarlo un poquito detalladamente para que veamos qué recursos usamos, sobre todo en la mano derecha. Antes estábamos hablando, cuando hablamos del vals, del abanico, ¿no? de esta manera de atacar la cuerda, el grave, ¿no? Usando pulgar, índice y medio. Acá lo que vamos a hacer es pensar más en la pulsación del dedo índice que describíamos en el ritmo de vals, ¿no? Que es juntar el dedo pulgar con el dedo índice como si fuera un plectro, como si fuera una púa, y atacar hasta llegar al bajo al que nos queremos dirigir. Si vamos a ir hasta el La, podemos empezar, por ejemplo, desde el Fa sostenido o desde el Fa. ¿Sí? Exactamente, esa es como la primera pulsación, ¿de acuerdo? Luego, si observamos el mecanismo, tenemos un golpe hacia abajo, otro hacia arriba, otro hacia abajo y de vuelta el chasquido. Arriba y el chasquido. Si queremos tocar si queremos hacer un portamento, necesitamos arrastrar una nota hasta un bajo determinado. Entonces, si yo quiero ir de La a Mi y el Mi lo toco en esta posición, no voy a poder arrastrar ninguna nota hasta el bajo de la sexta cuerda al aire. Entonces buscamos una inversión al acorde de Mi séptima, que en vez de tocarlo aquí, lo podemos tocar en esta posición, una posición que seguramente todos conocen. ¿Vale? Si le damos al bajo en el Si, estamos tocando su segunda inversión. ¿Vale? Entonces, este bajo en Si lo que hace es que por el ángulo del dedo nos apaga también el sonido de la quinta cuerda. Entonces, es interesante pensar en
que algunos acordes conviene tocarlos en su inversión para poder aprovechar la nota que nos da el portamento. Entonces, si hacemos el La y con el bajo así, eso. Esto es un esquema básico, ¿vale? Es un esquema muy básico, muy simple, pero que sin embargo es muy resultón. ¿Se entiende hasta aquí, los chicos? Más o menos lo que vamos viendo. Si ustedes, igual que les dije antes, a la mañana, me van diciendo, ¿sí? Si algo no se entiende bien, yo lo repito las veces que haga falta. Con el toque de índice descendente, que es coger el índice junto con el pulgar y hacer. El índice para abajo, el pulgar para arriba y el chasquido. Portamento, pulgar ascendente y chasquido. ¿Vale? Por ejemplo, que es también bien interesante, creo, que tiene que ver con esa música que también llegó como género de ida y vuelta, la que comentamos recién, que hablaba de las Islas Azores, que es la danza del sobrepaso, y que en la provincia de Corrientes se conoce como rasguito doble. Agrupa, al igual que la milonga de campo, las corcheas en dos grupos de 3 y uno de 2, ¿no? Entonces, aquí el mecanismo es un poco más curioso, porque si en el módulo anterior hablamos del recurso del abanico, ¿no? Como es el primer toque rugoso, ¿no? Que es un barrido del pulgar ascendente seguido del dedo medio y el dedo índice, pero no articulado como si fuera turucutum, un arpegio, sino más bien como un golpe descendente, grave y rugoso. El pulgar barre hacia arriba, el medio y el índice descargan hacia abajo. ¿Vale? Aquí seguimos con el pulgar que engancha hacia arriba, el chasquido, el índice como un plectro, otra vez el pulgar, chasquido, y luego tenemos un toque que es el apagado. Se lo voy a mostrar un poquito para que lo escuchen primero y luego intentemos hacer el mecanismo. No es difícil, pero tiene un poco de miga. Entonces, sobre un acorde de Do mayor, el rasguido doble hace esto. Esto es un apagado, parecido a lo que se hace en el joropo también, ¿no? Entonces, el primero es un abanico. Volvemos a la idea de la inversión, ¿no? Si el acorde de Do mayor lo tocáramos sin el bajo en Sol, correríamos bastante riesgo de que el Mi no sonara y nos ensuciase el acorde. Sabemos que si duplicamos terceras por debajo del sonido de la tónica, suenan desafinadas. Por eso conviene invertir, ¿vale?, la quinta del acorde en Sol. Entonces, el primer movimiento es el pulgar, el abanico hacia abajo. Por contra, el enganche es en las agudas con el pulgar ascendente. Tiene que estar bien diferenciado el grave del agudo, ¿sí? Luego el chasquido. Si comenzamos de a 3 corcheas es más fácil. Es. Eso. Luego, en vez de abanico tocamos índice hacia abajo. De vuelta enganchamos con el pulgar y otra vez tocamos el chasquido. Entonces, nos quedan los dos grupos así. 1, 2, 3, y ahí paramos por ahora, ¿sí? Repito. Escuchemos, chicos. Abanico hacia abajo, pulgar engancha hacia arriba, chasquido engancha hacia abajo, índice hacia abajo, pulgar hacia arriba, chasquido. Por último, hacemos índice y un apagado, que con los nudillos. Y hacemos un chasquido involuntario. Al golpear las cuerdas con el nudillo, suena un chasquido diferente.
Este contraste de graves, agudos y dos tipos de chasquido le da mucha riqueza. Y volvemos a la idea que comentábamos en el primer módulo. El arte del ritmo rasgueado es trabajar en la diferenciación de graves y agudos y en la dinámica. Entonces, cuantos más elementos tengamos, pues más rico va a ser el rasgueo, evidentemente. Vamos a intentarlo un poquito juntos, ¿se animan? Aunque sea un poco... es raro. Hay algo que es aquí en el folclore de Colombia, así que tenga esa subdivisión, por ejemplo. ¿Le suena algún ritmo así binario, por ejemplo? ¿Aquí? Sí, que tenga una subdivisión 3-3-2, así parecida. Pues eso tiene también mucho que ver con la habanera, que según como toques la habanera también puede parecer una milonga, o incluso puede parecer un tango. A veces hay tanta proximidad que la diferencia entre un ritmo y otro depende muchas veces de la forma o de la intención con que lo toques. A todos nos ha pasado que escuchamos una música regional de nuestro país. A ustedes les ha pasado que alguien, igual ha escuchado que alguien toque cumbia, a lo mejor alguien de fuera de Colombia que entiende la cumbia a lo mejor de una manera, pero que no reproduciendo los códigos intrínsecos, ¿no? y la manera, digamos, más, ¿cómo diría? Más apropiada de tocarla, y omiten cosas que hacen que el ritmo se desnaturalice un poquito. Eso es lo que nos pasa a veces cuando nos acercamos, cuando la gente se acerca al tango, a la milonga, desde otras experiencias musicales, ¿no? Como puede ser el jazz. Hace poco estuve viendo un vídeo de Gary Barton, que es un vibrafonista norteamericano muy bueno de jazz, que se acercó en los años 80 por ahí al tango a través de Astor Piazzolla, que le compuso un concierto para vibráfono, ¿no? Y el tipo, bueno, pues entendió muy bien todo ese concierto, lo estudió, lo tocó, y cuando Piazzolla se murió, él se quedó ahí con el gusanillo del tango, como, bueno, yo esto lo tengo que seguir tocando, pero no lo hizo cerca de músicos de tango, sino que lo hizo más cerca de músicos de jazz que igualmente se aproximaron al tango. Y bueno, no es igual escuchar una orquesta de tango tocada por músicos que conocen el género, la articulación, la expresión, que por tipos que se acercan con su mejor buena voluntad, como lo hacemos todos cuando nos acercamos a otras músicas, pero desconociendo cuál es el idioma expresivo de ese género. La habanera es un ejemplo de una música que tiene una situación muy característica. Por ejemplo, aquí hice un ejercicio muy sencillo, a dos voces, una melodía y un bajo de acompañamiento, pero muy simple, escolar, diríamos, ¿vale? La melodía la conoces, seguramente es el... Es la habanera de Carmen, de Bizet, ¿no? Y el acompañamiento, fíjense el tipo de articulación que tiene. Eso podría ser una podría ser el mismo recurso del portamento que estábamos viendo cuando tocamos el ejercicio de la milonga de mis amores, pero desde una simplificación total, ¿no? Algo muy sencillo. Los bajos, ¿nos animamos a hacer los bajos por un lado y la melodía por otro? Bueno, los que se animen con uno, ¿quién se anima con el bajo, por ejemplo? Es muy simple, ¿sí? Es un diseño rítmico que es siempre igual, y aparte es tan simétrico. Para el La, para el Re, para el Si. Eso es todo, no hay más. Son tres motivos. La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, Re. Entonces, pues quedaría primero La,
partitura. ¿Y quién se anima a tocar la melodía, que está muy facilita? Conmigo. ¿Te animás? Dale. ¿Alguien más se anima con la melodía? ¿Sí? Venga, vamos a intentarlo. Que empiecen, a ver, contamos 2 y vamos a darle 2 compases para entrar en la anacruza, ¿vale? Papín, pam, papín, pam, ¿vale? Pam, parín, pam, pairairara. Vamos ahí. Venga. 1, 2 y... la relación que hay entre esta forma de acentuar y la forma que usamos en la milonga porteña, ¿no? La milonga ciudadana, que es la que arrastra, ¿no? La que nos permite hacer el portamento. Son recursos diferentes, pero que conservan el modelo de acentuación que estamos viendo en la milonga. Entonces, ¿de qué parte? La habanera, en realidad, es un ritmo que viene de Cádiz, de España. Bueno, hasta donde sé yo, Yo tampoco soy un etnomusicólogo y tengo información como para decir esto es así. Pero digamos, en mi andar y en mi leer y en mi intentar entender cosas, sé que la habanera es un ritmo que viaja desde Cádiz hasta las Antillas y que vuelve transformado como habanera, ¿no? Y es un baile de salón al final, es un baile de salón como lo es el tango, como es el danzón, la contradanza y otras músicas antillanas, ¿no? En el caso de la habanera, supongo que el nombre se debe a que el lugar en el que sufrió esa transformación es precisamente La Habana, ¿no? En Cuba. Pero en realidad lo que interesa es ver que son todas diferentes maneras de decir de un mismo ritmo. Todo esto podría también subdividirse con el modelo 3-3-2 sin ningún problema. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Son diferentes maneras. Entonces, este módulo que es mucho más cortito, ¿no? A propósito para que podamos respirar y digerirlo y para que también ustedes tengan la ocasión de en casa ver, escuchar a gente que toque estas músicas, ¿no? Y empezar a empaparos un poquito de lo que estamos hablando. Me gustaría concluirlo con lo que mencionamos hace un ratito de los versos octosílabos. Las sílabas métricas y las sílabas gramaticales son diferentes. Una sílaba, digamos, un verso con 8 sílabas, sí, es yo tengo tantos hermanos, da 8, ¿no? Que no los puedo contar. El segundo nos da 7. Sin embargo, sabemos que cuando la palabra es aguda se contabiliza como si fuera una sílaba más. Entonces compensa esa sílaba que falta. Esto es métrica española, ¿no? Esto se puede consultar con cualquier libro de métrica, con el de Quiles, con el de Antonio Quiles, por ejemplo. Si observamos, siempre tenemos 8 en la primera y 7, que por terminar en palabra aguda se contabiliza como si fueran 8. Yo tengo tantos hermanos, 8, que no los puedo contar, 7. Como es aguda, son 8. En el valle, la montaña, 8. En la pampa y en el mar, 7. Mar se contabiliza como 8, es aguda, etc. Cada cual con sus trabajos, perdón, cada cual con sus trabajos, perdón, 8. Con sus sueños cada cual, 7, aguda, son 8, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás, 7, etc. Entonces, aquí yo me explayé un poquito para que luego lo lean con más tranquilidad, qué significa la palabra octosílabo, ¿no? En poesía. Y lo curioso de que estas historias de larga duración se cuenten siempre con esta forma de verso. Hay otra forma que es la décima también, Espinel, que se utiliza en otro tipo de canciones en diferentes lugares del mundo, sobre todo en las canciones españolas, ¿no?
pero esta en particular es como la que siempre se ha empleado para contar historias, tanto en las milongas de campo o sureñas, como hemos hablado, como en algunas milongas ciudadanas, en milongas porteñas, porque no todas son instrumentales, normalmente son instrumentales, pero hay algunas que son con letras. Entonces yo les invito a que escuchen un poco de toda esta música, a que intenten relacionar las cosas que hemos comentado hoy con la experiencia auditiva. Creo que es importante. A mí me parecía interesante ofrecerles, para terminar este módulo, pues una pieza que pudieran tocar en guitarra y que reuniera de alguna forma los distintos elementos del tejido rítmico que hemos ido comentando. Entonces, hace tiempo yo hice una milonguita que la pensé como un ejercicio para trabajar con mis alumnos, ¿no? En donde está el arpegio, en donde hay melodías acompañadas con bajo. Tenemos cosas interesantes que también pueden resultar recursos para poner en práctica en cualquier acompañamiento, como tocar un arpegio haciendo que las voces, gracias maestro, que las voces graves queden con sordina y las agudas, por ejemplo, bueno, esto es una cosa bastante común. Lo podríamos tocar sin sordina, ¿no? Pero con sordina, fíjense, ¿no? Es como bien diferente el carácter. A mí me interesa mucho esto de que cambiando algo muy pequeñito, ¿no? Lo que suena nos ofrece otra mirada. Se las toco un poquitín si quieren para que vean por dónde va. Es como un estudio, ¿no? Realmente es para tocarla más o menos a esta velocidad. No funciona igual si lo tocamos una milonga de campo, ¿no? Se puede, pero no produce el mismo efecto, ¿no? Pensada como una milonga porteña, una milonga de ciudad. Y bueno, y tiene un poco de miga, tampoco no está regalada, ¿no? Hay que practicarla para tocarla, pero es entretenida y pensé que podía ser una buena conclusión a esta primera aproximación a las milongas. Igual que dije hoy a la mañana, acercarse a un género requiere mucha escucha, ¿no? Mucha escucha de música en todas sus variantes posibles y por supuesto mucho más tiempo que el que estamos destinando. Esto es una aproximación que nos permite en todo caso tener la oreja más abierta al escuchar, y es lo que me interesa que se quede como idea, ¿no? No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre alguna de las cosas que hemos tratado, que hemos hablado, o hay alguna duda o algún mecanismo que quieran que repasemos.
me quedó una duda sobre el abanico de o con respecto a lo del vals también. El abanico, mira, la propuesta que hago yo es tocar el pulgar hacia arriba y luego el medio y el índice. Si lo hacemos lento, sería... Si lo hacemos rápido suena simplemente. Entonces, por ejemplo, con el La, lento. Primero barres las graves y luego medio e índice. Al hacerlo eso, al hacer rápido, suena esto. Pero que el barrido hacia arriba no sea desde las agudas, sino que sea como de las graves. Porque el objetivo de ese abanico es que suene como jugoso y grave. Porque luego, si tú vas a hacer esto, luego vas a enganchar con el agudo en las agudas. En las agudas. En el rajido doble, por ejemplo. Siempre de todo un abanico siempre viene un enganche en los agudos, porque es descendente y luego ascendente. Una cosita también interesante creo que para comentar. Ustedes, esto en realidad a lo mejor sobra decirlo, pero ustedes ya son guitarristas, ya tocan, todos tocan la guitarra, todos tienen una experiencia, unos de más tiempo, otros de menos, pero todos saben que para tocar un ritmo es muy importante que haya una participación activa de la muñeca, ¿no? O sea, no puede ser solo el movimiento de un brazo el que hace el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Necesitamos que haya una participación activa de la muñeca en los dos sentidos. Si yo esto lo pienso así, moviendo el brazo nada más, es mucho más torpe. Si a esto le acompaña con movimientos en los sentidos de la muñeca, aparte la proximidad también de la mano al cordal es importante en el sentido de que, como estamos permanentemente jugando con apagar sonidos y con dejar abierto el sonido, que la mano esté muy separada no nos funciona habitualmente. Pero eso para tocar cualquier ritmo, ¿no? Para tocar desde un ritmo folclórico hasta tocar un ritmo pop, ¿sabes? De una canción que todo es con fuga. Digamos, tener la mano próxima al cordal nos permite jugar con eso. Lo que yo llamo modelar un poco el sonido, ¿eh? Modelar con la dinámica, ¿no? Poder tocar esto o fuerte. Jugar con la dinámica es muy importante, si no nos suenan los ritmos como muy al frente. Yo creo que tenemos que recordar esto. Muy importante el contraste entre graves y agudos, ¿vale? Muy importante los efectos percusivos como el chasquido, que en estas dos variantes, en el caso del rajido doble, por ejemplo, nos permiten tocar un timbre, que es el que hacemos con la uña, y otro que es el que nos sale cuando tocamos. Tiene un carácter distinto. La suma de todos esos elementos con la regulación del volumen, la dinámica, es lo que nos va a permitir un rajido rico, ¿no? Un rajido bien rico en matices. De que una mirada, la que yo les propongo aquí, sea una posibilidad de introducir en lo que ya saben tocar algo que o mejore o que cambie en mucho o en poco lo que ya estamos tocando. Yo creo que es ese proceso de aprendizaje, lo que comentábamos también, de tener una actitud como de aprendiz. Yo tengo una actitud de aprendiz en mi vida como músico, no, o sea, no aprendo las cosas una vez y ya siempre las toco igual. Estoy permanentemente cambiando lo que toco, cambiando mi forma de pensar respecto de lo que creo que está bien hecho o mal hecho. Estoy abierto a lo que va pasando y de repente veo una manera nueva, diferente de hacerlo, que me cuadra, la aprendo, pues la introduzco, ¿no? Y así
a lo largo de toda la vida, ¿no? Eso se lo escuché decir también a un músico puertorriqueño que se llama Chick Corea, que es un pianista de jazz, que dice que su aproximación, por ejemplo, a la música flamenca, cuando lo conoció Paco de Lucía, él no sabía de qué iba eso. Rítmicamente el flamenco es súper complejo, ¿no? Tiene unos palos súper irregulares, unos tiempos cortos, largos, o sea, es una locura, hace falta meterse muy adentro para poder entenderlo y tocarlo. Y él dice que lo que hizo fue tener una actitud de alumno, de aprendiz, no ir ahí como yo soy Chick Corea y aquí se toca lo que yo digo. No, o sea, mira, yo estoy tocando con gente que maneja otros códigos, que se expresa de otra manera, y yo intento escuchar, ver, preguntar y meterme, intentando saber estar. Saber estar es un concepto que me encanta. Cuando nos metemos a tocar músicas que no conocemos, estamos más inseguros, ¿no? Es normal, ¿no? Es como la gente, unos dominan muy bien una técnica, tú no la dominas nada, y ellos la tocan con mucha soltura y tú estás ahí como sufriendo, como tocando con una dureza. Si tú intentas saber estar, y eso es tener una actitud humilde frente a la música que no conoces, es muy probable que la consigas tocar, incluso bien. Y estar así, abierto, tener una actitud de disposición hacia el aprendizaje. Es lo que se me ocurre que interesa en general. Porque nadie nace maestro y nadie muere maestro de nada. La vida es una experiencia de aprendizaje desde que nacemos hasta que nos morimos. Y todos los que tienen ya una edad lo saben de sobra eso también, ¿no? Así que bueno, chicos y chicas, nuestro módulo de esta tarde más cortito sobre las milongas lo podemos dejar aquí, a menos que quieran hacer alguna pregunta, porque dentro de un rato van a venir aquí a ensayar también con la orquesta de cuerdas, y necesitan tener este espacio despejado y acomodado con sillas, etc. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la miramos ahora. Diga, Master. De pronto nos podría recomendar alguna música, algún artista en especial, como para empezar a meternos en el cuento. Sí, yo les puedo recomendar un montón de cosas. No sé, por ejemplo, se me ocurre... Yo les propongo que escuchen a Atahualpa Yupanqui, ¿no? El autor de esta milonga de los hermanos, muchos lo conocerán. Atahualpa Yupanqui fue un músico de la provincia de Buenos Aires. Era zurdo, ¿eh? Era zurdo, sí, ¿Cambiaba las cuerdas? Sí, cambiaba las cuerdas, tocaba con las cuerdas al revés. Era un guitarrista que no tenía una técnica depurada de conservatorio, un guitarrista con una técnica muy rústica, pero con una enorme expresión en su forma de tocar. Y aparte, bueno, así como, no sé, con una energía increíble. Además era un filósofo de la vida, era un poeta, era un hombre que observaba la vida, el mundo, lo que pasaba, y hacía auténticas obras de arte con la guitarra y cantando y tocando la guitarra. No era un gran cantante ni un gran guitarrista, ¿no? En el sentido técnico, ¿no? de ser un buen cantante, un buen guitarrista, pero para mí son los músicos que tienen la mayor profundidad, ¿no? Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, es un gran exponente. También les recomendaría que escuchen, hablando de la música más tradicional, ¿no? de las milongas, que escuchen la música de Abel Fleury, les recomendaría. Abel Fleury fue también otro músico de la provincia de Buenos Aires, era guitarrista. Ese era un guitarrista más sofisticado, por ejemplo, fue como contemporáneo a Yupanqui, aunque se murió muy joven. Con 50 años se murió ese hombre, y dejó una obra maravillosa para guitarra que han incluso recogido muchos guitarristas clásicos. Abel Fleury, con la última I es una Y, Fleury en francés sería. Luego también les recomendaría que escuchen a José Larralde, que es un cantor sureño. Más moderno les recomendaría que escuchen al brasileño Vitor Ramil, porque la milonga tiene un área de distribución que, aunque parte de Uruguay y Argentina, se extiende al estado de Río Grande do Sul, en Brasil. No sé si alguno estuvo alguna vez en el sur de Brasil, pero en el sur de Brasil hay una cultura muy curiosa que tiene que ver con que hay una enorme presencia de inmigrantes alemanes y austríacos y de Europa del Este. Hay gente, es muy curioso, son brasileños pero son muy rubios, ¿no? Y tienen costumbres que son muy parecidas culturalmente a las que tienen en Uruguay y en Argentina. Le dicen gaullos. Gaullos visten con bombacha y con sombreros y son gente del campo y tocan milongas. Yamandú Costa, no sé si habíamos hablado antes de Yamandú, por ejemplo, es de esa región, ¿no? Hay un músico contemporáneo, que es un hombre, bueno, más o menos joven, tendrá 50 años por ahí, que se llama Vitor Ramil,
¿no? Que es un tipo que, yo siempre digo que es como el Peter Gabriel del sur de Brasil, es un tipo que cultiva la milonga desde una perspectiva contemporánea, ¿no? O sea, trabajando las rimas octosílabas, pero en vez de tocar con guitarra española, toca con guitarra acústica, por ejemplo. Esa guitarra que es la viola es de 7 cuerdas, ¿eh? El violón de 7 cuerdas es una guitarra española, pero con una séptima cuerda afinada en sí. Pero es una guitarra española, lo que pasa es que le gusta poner la séptima cuerda. Él toca con guitarras de cuerdas de acero, hace una música con mucho arraigo en la milonga, en la música gaúcha. Y hay un disco en particular que te podría recomendar que se llama Ramilonga. Ramil es su apellido, ¿no? Entonces, Ramilonga es un disco muy interesante. Canta milongas en portugués y en español. Bueno, no sé, podría decir un montón de... Yo creo que igual cuando uno recomienda algo, para mí es mejor que me digan 2 o 3 cosas y no que me digan un montón de cosas porque luego no escuchas nada. Yo recomiendo, yo qué sé, también un disco de Mercedes Sosa que es un homenaje a Atahualpa Yupanqui, que es Mercedes interpretando la obra de Atahualpa, en donde no solo hay milongas, también hay otros ritmos argentinos como las zambas, las chacareras, huellas, y creo que bueno, son entre Abel Fleury, Atahualpa Yupanqui, ese disco de versiones de Mercedes, Víctor Ramil, Yamandu Costa en Brasil, que toca bueno, todo tipo de música, pero toca sobre todo música gaúcha, tienen ahí bastantes cosas interesantes como para escuchar. Luego, una cosa lleva a la otra, como digo yo siempre, cuando uno empieza a escuchar una cosa y reconoce algo que le gusta, no es difícil que eso te lleve, ¿no?, de manera natural a conocer a otros artistas. ¿Vale? Pues nada chicos, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Mañana vamos a empezar a las 9, ¿vale? Vamos a trabajar en el primer módulo sobre la familia rítmica de la chacarera, va a ser un poco más largo, como hoy a la mañana. Y por la tarde vamos a trabajar un módulo más cortito, que es una aproximación al lenguaje, digamos, técnico expresivo del tango, ¿sí?, a la guitarra de acompañamiento. Y bueno, pues aquí los espero.